La clase de hoy o el tema que vamos a ver es hidrocarburos. Hidrocarburos. Como nosotros sabemos, el carbono que está en el grupo 4, como está en el grupo 4, tiene valencia 4. Valencia 4. Es decir, que puede formar 4 enlaces. Tienes el carbono con su enlace, su enlace, su enlace y su enlace. Forman los 4. Acá en cada uno de estos enlaces o en estas rayitas puede ir un hidrógeno o puede ir otro carbono, depende. ¿Sí? Ese es lo principal, que el carbono tiene 4 enlaces o que forma 4 enlaces. ¿Listo? Si hablamos de hidrocarburos, entonces es porque están formados por hidrógeno y por carbono. Son los dos componentes de los hidrocarburos. Bueno, entonces, el carbono forma cadenas y hay 3 clases de cadenas. Forma cadenas para unirse y formar compuestos. Entonces forma cadenas. Las cadenas pueden ser lineales, pueden ser ramificadas o pueden ser cíclicas. ¿Listo? Entonces primero hablemos de las cadenas lineales. Como su nombre lo dice, pues es en una sola lineecita, ¿no? Una línea recta. Esos son las cadenas lineales, las que tienen una línea recta. Por ejemplo, carbono, 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 así van uniditos, ¿sí? Y cada carbono de estos pues tiene sus enlaces. Miren, acá por ejemplo se une con un hidrógeno, acá con otro hidrógeno y acá con otro. Forma sus 4, 1, 2, 3 y el cuarto lo tiene unido con el otro carbono. Así siguen todos los hidrógenos, 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 hidrógenos. Forman su enlace y se llaman cadenas lineales. Bueno, esas cadenas lineales las podemos representar también como CH3. Este CH3 son los 3 hidrógenos de acá. CH2, CH2 y CH3. Esa es una cadena lineal. La otra cadena se llama cadenas ramificadas. Ramificadas es porque tienen ramitas, como las maticas, como los árboles que tienen ramas que salen a un lado y al otro. Entonces, por ejemplo, tenemos esta cadena, es una cadena ramificada, porque aquí, en vez de ir toda recta, va hacia arriba, va hacia abajo, pueden ir 2 hacia arriba, 2 carbonos y acá otro carbono. Esa es una cadena ramificada. Y como les decía, ¿no? Todas sus rayitas o sus enlaces para unirse con hidrógenos. Entonces acá, acá, acá y acá. Y en cada una de estas rayitas va un hidrógeno. Entonces hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Acá nos quedó muy unido, bueno, no importa. Hidrógeno, hidrógeno. Y así todo. Todos estos van llenos de hidrógeno hasta que se complete la cadena. Aquí, como ven, no va hidrógeno, porque esta rayita une con otro carbono. Entonces hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y acá sí teníamos otro hidrógeno. O sea, lo importante es que el carbono complete sus 4 enlaces. Esa es una cadena ramificada, porque van unidos a cada carbono. A cada carbono pueden ir otros carbonos unidos y formar como ramitas. Bien, esa es la ramificada. Y la última dijimos que era la cíclica. ¿Qué es cíclica? Que es cerrada. Cíclica significa que la cadena es cerrada. Entonces decimos un carbono con el otro carbono, con el otro carbono y con el otro carbono. ¿Sí ven? Estas son abiertas, van para un lado, para el otro, y estas son cerraditas. Y llevan obviamente sus 4 enlaces. Entonces acá va un hidrógeno, acá va el otro. Un enlace se une con este carbono, el otro enlace se une con este carbono. Acá va un hidrógeno, el otro hidrógeno y el otro hidrógeno. ¿Listo? Esas son las cadenas cíclicas o cadenas cerradas.
¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta estas cadenas, podemos ahora sí hablar de los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son los que están formados por carbono y por hidrógeno. Estos hidrocarburos pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Bueno, entonces hablemos primero de los hidrocarburos saturados. Los saturados se llaman alcanos. ¿Por qué son saturados? Por ejemplo, estos que estamos viendo acá, por ejemplo, que tenemos acá, es saturado porque todos sus enlaces están completicos. Ahí no se puede romper ningún enlace, no se puede separar ningún carbono, todos sus enlaces están completos. Entonces, por eso los llamamos saturados y se llaman alcanos. Bueno, los alcanos, su fórmula general es CnH2n más 2. Esa es la fórmula general de los alcanos. Fórmula general. Bueno, ¿cómo se explica esa fórmula general? N significa número. Puede ser número de hidrógenos, número de carbonos, número de cualquier elemento. N significa número. Si yo digo Cn, estoy hablando del número de carbonos. Si digo H2n, estoy hablando como de parejitas de hidrógenos, el número de parejitas de hidrógenos. Más 2, o sea, más 2 hidrógenos para completar el alcano. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan bien. Tenemos, por ejemplo, en este alcano hay 3 carbonos. Hacia arriba va un hidrógeno, hacia abajo va el otro. Aquí va un hidrógeno, aquí va el otro. Aquí va uno, aquí va otro. Y a los lados van los otros dos hidrógenos. Entonces, primero que cuento, el número de carbonos. Entonces digo C3, ¿cierto? Esta N es este 3. H2, o sea, las parejitas, ¿no? ¿Cuántas parejitas hay acá? Hay 3 parejitas. Entonces, H2 por 3. ¿Más qué? Más los 2 hidrógenos que están a los lados. Entonces, más 2. ¿Cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene en total este alcano? Entonces, tiene 3 carbonos y tiene 2 por 3, 6, más 2, 8. C3H8. Es así como se deduce la fórmula general. Es muy fácil. Bueno, ahora, los alcanos, según su número de carbonos, porque es que hay alcanos de 3 carbonos, de 4, de 5, de 1, de 2, ¿sí? Según su número de carbonos, entonces reciben también un nombre. Podemos decir aquí nomenclatura, por ejemplo, ¿no es cierto? Nomenclatura de alcanos. ¿Qué significa eso? Los nombres de los alcanos. El que tiene un solo carbono se llama metano. Todos los alcanos tienen la terminación ano. ¿Sí? La raíz según el número de carbonos. Y la terminación ano significa porque es de enlace sencillo. Solamente tiene un enlace, es un alcano, entonces se llama metano. Y lo representamos así. Con H, H, H y H. O podemos decir CH4. Ese es el metano. Ahora, el de 2 carbonos se llama etano. Y lo podemos representar. Vamos acá una flechita porque nos quedaron muy unidos. Carbono con carbono. Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Cómo quedaría la fórmula? C2, H1, 2, 3, 4, 5 y 6. C2H6 y se llama etano. El de 3 carbonos se llama propano. Propano. Y sería carbono, carbono, carbono. Obviamente con sus
hidrógenos. ¿Y cómo sería su fórmula condensada? Sería C3H8. Sí. 2, 4, 6 y los dos de acá. 8. El de 4 carbonos se llama butano. Butano. Bueno. El de 5 carbonos se llama pentano. Y de ahí en adelante, entonces, por ejemplo, de acuerdo al número de carbono, entonces sería hex, si tiene 6, sería hexano. El de 7 sería heptano. Entonces este sería de 6, este sería de 7, este sería de 8, sería el octano. El de 9 sería nonano. El de 10 sería decano. Y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo al número, un decano, dodecano, bueno, así, etcétera. Dejémosle así, etcétera, según el número de carbonos. Esos son los alcanos, ¿listo? Y se llaman hidrocarburos saturados. Veamos los alquenos. Entonces, son los insaturados. Entonces dijimos que había saturados e insaturados. Los insaturados se llaman alquenos y los alquinos. Veamos por ahora hasta los alquenos para que nos quede bien clarito. Y en la otra guía ya mandamos los alquinos para que ustedes vayan entendiendo en qué consiste. Bueno, entonces los alquenos. Su terminación es eno. Su fórmula general es CnH2n. Ya no lleva más 2 porque lleva un doble enlace. Los insaturados o alquenos son los que tienen doble enlace. Alquenos, doble enlace. Entonces, ¿cuál podría ser? Carbono, doble enlace, carbono. Tiene 2 carbonos. Ahí no hay de un carbono porque tiene que unirse con otro, ¿sí? Entonces los alquenos van de 2 carbonos en adelante. Acá lleva un hidrógeno, acá lleva el otro hidrógeno, acá uno y acá el otro. Entonces, Cn serían 2, ¿cierto? Y H2, ¿por qué? Por 2. Hay 2 grupitos. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? C2H4. Entonces ya no lleva el 2. La fórmula general de los alquenos no lleva el más 2. Simplemente queda CnH2n. ¿Listo? Bueno. Los alquenos también se nombran igual que los alcanos, pero con terminación eno. Entonces, ya no tenemos el meteno, porque no hay de un solo carbono. Entonces empezamos con el eteno. 2 carbonos se llama eteno. Lo tenemos, que es este mismo que tuvimos en el ejemplo. H2 acá y H2 acá. Lo podemos nombrar así también. Y nos quedaría C2H4. ¿Listo? El de 3 carbonos, ¿cómo se llamaría? Se llamaría propeno. Igual, su doble enlace, un carbono, y aquí sí ya iría con un enlace sencillo. Entonces tendríamos H. Aquí, ¿cuántos enlaces hay? Hay 1, 2 y 3. Solamente habría espacio para un hidrógeno. Aquí sí habría un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Cómo sería la fórmula? C3H, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. C3H6. Y se llama propeno. El de 4 carbonos, aquí es carbono, ¿no? El de 4 carbonos se llamaría buteno. Buteno, igual que los otros. El de 5 carbonos se llamaría penteno. El de 6, hexeno, y así, igual que los demás, ¿no? Que los anteriores.
hexeno, hepteno, octeno, noneno, dequeno. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué hay que tener en cuenta en estos alquenos que tienen doble enlace? La posición. ¿Por qué? Porque si yo tengo este carbono, este hidrocarburo, se llama propeno. Bueno, solamente tienen el carbono 1. Se empieza a contar por donde esté más cerca el doble enlace. Entonces, si ustedes tienen acá, este sería el carbono 1. Pero si el enlace estuviera en el otro lado, también se llamaría también sería 1, porque empezamos a contar carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y como dice la regla que se empieza a contar por donde está más cerca el doble enlace, entonces aquí también tocaría empezar por 1, por 2 y por 3. Entonces se llamaría ¿qué? 1 propeno, pero no le ponemos el 1. Simplemente lo llamamos propeno. ¿Listo? Pero si ya vamos a mirar uno como por ejemplo el penteno, que tiene ¿cuántos? Tiene 5 carbonos. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Y resulta que el doble enlace se quedó acá. Le pongo todos sus hidrógenos. Y acuérdense que aquí va uno solito. Y aquí también le toca que vaya uno solito. Porque hay 4 enlaces acá. Acá se lleva 2. Y acá lleva sus 3. Ustedes lo que les interesa, llenen, completar sus carboncitos con sus hidrógenos. Bueno, acá por dónde empezamos a contar. ¿Por este lado o por este? Acá está más cerquita, el doble enlace. Acá ya está un poquito más lejos. Entonces empezamos por acá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo se llamaría? Se llamaría 2. ¿Por qué el 2? Porque es el carbono en donde está el doble enlace. Entonces digo 2 y tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces 2 penteno. Entonces ustedes empiezan por donde esté más cerca, el doble enlace empiezan a contar. Y lo nombran de acuerdo a donde se encuentre. Si se encuentra en el carbono 4, si se encuentra en el 5. Depende, por ejemplo, un hidrocarburo de 10 carbonos. Hagámoslo. Para que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. Y yo le quiero poner el doble enlace ahí. Bueno, lo demás lo lleno de hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Todos los hidrógenos ahí completicos. Acá, acordémonos que va un solo hidrógeno porque hay 4. Acá también va un solo hidrógeno. El hidrógeno puede ir arriba o puede ir abajo, no importa. Ustedes lo ponen donde quieran. El todo es que no se pasen de los 4 enlaces, porque si ya me van a poner hacia abajo otro hidrógeno, me quedaría con 5 enlaces y el compuesto estaría mal. Hidrógeno y hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué hago? Si empiezo a contar por acá, estaría en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está muy lejos. Pero entonces miro acá. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por acá. El carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9 y 10. ¿Listo? ¿Cómo se llama este compuesto? Se llamaría 4. Tiene 10 carbonos, entonces le digo 4 dequeno, porque tiene 10 carbonos, es un alqueno porque tiene doble enlace y su doble enlace está en el carbono 4. ¿Listo, muchachos? Entonces, esta sería la explicación de la guía que vamos a hacer ahorita. Allá en la guía va escrito todo, esto mismo que les estoy diciendo, va con ejemplos, va teoría. Y con base en eso les hago unas preguntitas que ustedes deben responder, pero con la ayuda del videito que les envío. Entonces, listo, muchachos. Espero que les sirva. Si necesitan alguna pregunta o algo,
me escriben como siempre por el correo o por el WhatsApp. Bien.